Muy bien, vamos a iniciar nuestra meditación en el libro de Miqueas, el capítulo 7. Que Dios nos bendiga y nos ayude a que podamos ser oidores, pero también hacedores de su palabra. Vamos a este libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Y el tema que quiero llevarles en esta ocasión será un tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros como cristianos y como hijos de Dios. ¿Por qué Dios no se acuerda de tu pecado? ¿Por qué Dios no recuerda tu pecado? Hermanos y hermanas, este libro de Miqueas, el capítulo 7, nos enseña una verdad eminente en la cual pues el profeta nos hace ver en el verso 3 que para ese tiempo se podía contemplar la maldad con sus manos. El príncipe demandaba y el juez juzgaba por recompensa, y el grande habla y el antojo de su alma lo confirma. Luego dice, el mejor de ellos es como el espino y el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, y el que anunciaron tus atalayas ahora serán confusión. Luego dice el 5, no creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Y vemos, hermanos, que la escritura en el verso 2 nos enseña que faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, y todos se acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Solo que se vivía en el tiempo de Miqueas. No se encontraba recto ni siquiera uno entre los hombres. Todos se acechaban por sangre, cada cual arma red a su hermano para contemplar la maldad con sus manos. Y vemos como el versículo 6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Estas palabras me recuerdan a las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo capítulo 10, versos 35 y 36, donde nos dice que los enemigos de nosotros serán principalmente los de nuestra casa, que no desearán que nosotros estemos bien ante los ojos de Dios. Al ver todo esto, Miqueas dice
que el Señor, Dios de Israel, en el verso 18, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades. Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, y cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Veamos, hermanos, veamos algo muy importante aquí. Aquí se habla de que Dios, ¿verdad?, tiene misericordia de las iniquidades del pueblo de Israel, ¿sí? Y es que ese pueblo siempre fue un pueblo terco, rebelde y obstinado. Fue un pueblo que nunca quiso hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Pero a pesar de eso, la Biblia nos habla de la misericordia de Dios. Y esta palabra misericordia, la raíz primaria, propiamente trae la idea de cubrir, figurativamente, de que Dios se compadece, de que Dios tiene lástima, tiene misericordia y quiere perdonar la impiedad, perdón, y quiere quitar el pecado del pueblo. Y hermanos, cuando Dios quita la culpa del pecado, de modo de que ya ese pecado no nos condene, es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero recordemos que porque Dios perdone mi pecado, porque Dios perdone su pecado, no importando cuál pecado fuese, si nuestros pecados fueren como la grana, y si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, dice el Señor, vendrán a ser como la blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. Y esto porque Dios perdonará la maldad, la iniquidad del pecado, si nos arrepentimos verdaderamente de corazón. Ciertamente Dios del cielo, escuche bien, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados, si nos arrepentimos. Recordemos Romanos capítulo 2, versículo 5, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, nosotros no debemos de menospreciar las riquezas de la benignidad de Dios. No debemos menospreciar la paciencia de Dios, lo bueno que es Dios, porque el propósito por lo cual Dios es bueno y hasta el día de hoy nos ha dado la vida es para que le busquemos, es para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados delante de Él y que Él tenga misericordia de nosotros. Pero muchas veces, como dice ahí el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vea, Dios quiere perdonar el pecado del pueblo. Dios quiere perdonar la iniquidad. Y Dios es bueno. Dios es paciente para con todos. Dios no quiere que nadie se arrepienta, que nadie se condene, sino que todo el mundo venga y proceda al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? El hombre es duro de corazón. Y por esa dureza de su corazón, lo que él está atesorando es ira para el día de la ira y de la justa revelación del justo juicio de Dios. Así que, hermanos, tengamos cuidado con esto. Sí, Dios es bueno. Dios es benigno. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. Pero no debemos de abusar de la benignidad de Dios ni de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a ser justo en el día que Él venga por segunda vez sin relación al pecado y nos va a dar a cada uno según lo que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Según de Corintios 5, verso 10. Ahora, teniendo en mente esto, vamos a ir viendo poco a poco lo que encontramos ahí en Miqueas 7, 18 al 19. Y vamos viendo que en este capítulo comienza con una penumbra. Y ya leímos esa penumbra. Ya leímos que la maldad se podía contemplar. Ya leímos que dentro del mismo pueblo había falta de misericordia y que no había ni un recto entre los hombres. Ya leíamos que el hijo deshonraba al padre, la hija se levantaba contra la madre, la suegra contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Ese es el panorama que miró Miqueas en este pueblo. Miqueas observa cómo se podría la sociedad que lo rodeaba. Miqueas no pudo encontrar una persona recta en ninguna parte de la tierra. Aún en nuestros días es muy difícil encontrar
la verdadera rectitud. Aún en nuestros días es muy difícil encontrar un recto sobre la tierra. Pero en Miqueas 7, del 8 al 13, en estos versículos, el profeta de Dios habla que la calamidad es resultado del pecado del pueblo. Pero el Señor aún, fíjese bien, aún restaurará a los suyos para desmayo de sus enemigos. Muy bien. Ahí Miqueas nos habla del resultado del pecado del pueblo. Bueno, recordemos que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos da el pecado. Nos da muerte. Y Dios iba a castigar, fíjese bien, por el pecado a ese pueblo. Y aquí vemos de que el Señor iba a restaurar a los suyos para desmayo de sus enemigos. Y ahí en Miqueas 7, del 14 al 20, encontramos la compasión así de Israel para su pueblo y también la compasión para nosotros. Eso es lo que encontramos desde el capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 20, haciendo un resumen de lo que encontramos, de lo que habla el profeta Miqueas. El pecado afectó a los líderes del gobierno y el pecado afectó a la sociedad en general. Y aún el pecado afecta nuestras vidas, afecta nuestra vida. El pecado afecta nuestra comunión con Dios. Isaías 59, 1 y 2. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Vea lo que hace el pecado. Nos separa de Dios. Amén. Debemos de entender eso, que el pecado nos separa de Dios. El pecado afectó a los líderes del gobierno. El pecado afectó a la sociedad de ese entonces. Y el pecado sigue afectando esta sociedad y sigue afectando nuestras vidas. Pero recordemos, ¿por qué Dios perdona nuestros pecados? ¿Por qué Dios no se acuerda de nuestros pecados? Bueno, porque Dios se deleita en la misericordia. Hermano, Dios se deleita en la misericordia. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es bueno para con usted, para con mi persona. Para con aquellos que aún no son cristianos, Dios es bueno. Dios es benigno. Dios les está dando vida para que se arrepientan y para perdonarles sus pecados
y no acordarse más de ellos, porque Dios se deleita en la misericordia. Dice ahí, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? El Salmo 130, versículo 3. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, y espere yo a Jehová, y esperó mi alma, en su palabra ha esperado. Mire usted ahí que el salmista nos hace ver de que él ha esperado en Dios, porque ha tenido la confianza en Dios. Por eso leíamos que la palabra de Dios nos decía, no creas en amigo, ni confíes en príncipe, no confíes de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca. Miqueas 7, verso 5. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, ciertamente nadie confiaba en Dios. Solamente confiaban en los príncipes. Confiaban en los hombres. Confiaban en los amigos. Y esto los llevaba a cometer el pecado. Pero sin embargo, aquí vemos que este salmista dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Miremos. A pesar de la infidelidad de Israel a Dios, el Señor se propone, fíjese, a cumplir sus promesas. A cumplir sus promesas. Y una de las promesas que Dios tenía en mente era de que Él iba a perdonar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él se deleitaba en la misericordia. A Dios le gusta ser misericordioso. A Dios le gusta. Él no perdona a regañadientes, sino que se alegra cuando nos arrepentimos y ofrece perdón a todos los que regresan a Él. ¿Oyó eso? Si usted ha restituido su comunión con Dios, vea, Dios no le ha perdonado a regañadientes, sino que Él se alegró cuando usted se arrepintió y Él le ofreció el perdón a usted que ha regresado a Él y a todo aquel que regrese a Él. ¿Oyó eso? Eso lo debemos de entender. Hoy usted puede confesar sus pecados y recibir su perdón amoroso. No sea usted tan orgulloso
y acepte la misericordia de Dios, que le ha dado la vida para que se arrepienta, para que usted lo busque mientras él pueda ser hallado. Y usted debe entender algo, que cuando Dios perdona, es porque Dios sepulta nuestras iniquidades, nuestros pecados, y lo echa a lo profundo del mar. Y meditemos en esto, porque ¿qué significa que Dios sepulta, que Dios echa a lo profundo del mar su pecado, mi pecado? Bueno, esto quiere decir de que Dios olvida nuestros pecados. ¿Oyó eso? Dios olvida nuestros pecados. Y en Isaías 38:9 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué hace Dios? Dios echa nuestros pecados a lo profundo del mar. Dios echa nuestras iniquidades tras sus espaldas. Todos nuestros pecados. ¿Sabe qué? Ya no se olvida de ellos. Ya no se acuerda de ellos. Ya no se acuerda de ellos. Si usted y yo nos arrepentimos. Hermanos y hermanas, vea, tal vez nosotros no podamos olvidar tan fácilmente el pecado de un hermano, de una hermana, pero Dios sí puede olvidar el pecado. Para Dios es fácil. Pero muchas veces un hermano ha pecado, se ha ido al mundo, viene y se arrepiente y dice que se arrepiente y quiere restituir su comunión con Dios. O como manifestaba la hermana en la mañana, que humildemente se acercó acá y me dijo, hermano, quiero que le haga saber usted a la congregación por qué no vine el miércoles. Ella estaba consciente de que había transgredido a Dios, que había pecado en contra de Dios. Y humildemente lo reconoce y le digo, no se preocupe, yo le hago saber a los hermanos. ¿Y qué va a hacer Dios ahora con su pecado? Lo va a echar a lo profundo del mar. ¿Qué va a hacer con su pecado? Lo va a echar tras sus espaldas. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Le voy a estar recordando a la hermana, el miércoles faltó. El miércoles faltó. No puedo. Porque si Dios ya le perdonó, ¿quién soy yo para estar recordando a la hermana que faltó el miércoles y ya ella se arrepintió de su pecado? Y muchas veces poniendo este ejemplo tan real, muchas veces, hermanos, no podemos olvidarnos fácilmente del pecado. Y a veces la hermana, la esposa, el esposo, no se puede olvidar del pecado. La esposa no se puede olvidar del pecado del hermano.
del esposo, y el esposo no se puede olvidar del pecado de la hermana, y siempre que está haciendo, siempre lo está echando en cara, siempre lo está remojando. Y a veces hasta venimos a ventilar nuestros pecados, nuestros comportamientos, fíjese, delante de la hermandad. Y no somos sabios. Y no somos entendidos de la voluntad de Dios. Debemos de entender estas realidades y estas verdades. ¿Por qué? Porque tal vez usted no pueda perdonar. Pero Dios sí perdona y no está recordando nuestros pecados o vuestros pecados o mi pecado, porque en Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué hace Dios? No se duerma. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus iniquidades. ¿Oyó eso? ¿Escuchó eso? Y nunca más, hermano, Dios se va a acordar de un pecado en el cual usted se arrepiente. Es asombroso lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Pero Él no lo hará si nosotros no se lo permitimos. Así que ya no te condenes. Ya no te condenes más por tu pasado. Si Dios ya lo olvidó, ¿quién eres tú para estarlo recordando? Vea, a veces hay hermanos que han pecado, que han hecho lo malo, que le han pedido a Dios perdón, pero a veces, ¿qué están haciendo en su vida? ¿Por qué no avanzan en su vida? Porque ahí están recordando el pecado que han cometido, el pecado que han hecho. Ahí lo están recordando. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se están condenando. ¿Por qué? Porque Dios ya borró completamente el pecado. Ya Dios pasó de su mente su transgresión y usted salta ahora y se está acordando. Y se está acordando y lo está teniendo ahí todavía. No haga eso, hermano. No haga eso, hermana. Deje ya atrás su pecado. Deje ya atrás la vida que usted estaba viviendo. Y ahora siga la vida que Dios quiere que usted siga, que usted viva. Una vida de santidad, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice Filipenses capítulo 3, el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Eso haga usted. Extiéndase ahora hacia lo que está adelante y olvide ciertamente lo que ha hecho, su pecado, porque Dios ya se olvidó de su pecado. Ya Dios lo echó tras su espalda, ya Dios lo sepultó, ya Dios lo echó a lo profundo del mar.
Y esa es una figura, hermano, que usted podría en algún momento ir al mar y contemplar la inmensidad del mar, ¿verdad? Y usted diría, ¿hasta dónde tendrá fin el mar? Y la verdad de las cosas, hermano, que usted se quedaría asombrado. Y yo me quedo asombrado de ver la magnitud de lo profundo y lo largo que es el mar. Así que, hermano, hermana, entendamos estas verdades. Cada uno de nosotros debemos de aprender de Dios y recordar Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando queremos perdonar como Dios perdona, entonces vamos a echar a lo profundo del mar y a nuestras espaldas el pecado que haya cometido usted o algún hermano, y lo va a perdonar como Dios perdona. Si el hermano se arrepiente, si el hermano se arrepiente, mire que lo estoy repitiendo, si el hermano se arrepiente. Y eso lo declaró nuestro Señor Jesucristo y lo hizo saber allá en Lucas 17. Lucas 17, versículo 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Entonces, si un hermano dice, hermano, yo me arrepiento de haber pecado, no viene ese hermano a decir, hermano, yo les pido que me disculpe, ¿no? Sino que, hermano, yo les pido que me perdonen por mi pecado, por mi maldad que he hecho ante Dios. Me arrepiento, dice entonces el Señor, perdónenle, perdónenle. Y la pregunta es, ¿cuántos queremos perdonar como Dios perdona? Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Entonces, hermanos, en conclusión, agradecerle a Dios por tanta misericordia que ha tenido y tendrá hacia ti cada día de tu vida. Renuncia, hermano, al pasado. Dejemos nuestro pasado en las manos de Dios y aceptemos el perdón de Dios. Y a veces es necesario que te perdones a ti mismo y sigue tu vida sin voltear a volver a ver atrás. Porque si vuelves a ver atrás, te vas a convertir estatua de sal. Decía un hermano, qué bueno que se arrepintió la hermana. Dios quiera que la hermana verdaderamente continúe hasta el fin.
Así dijo un hermano. Y es lo mismo que yo deseo. Siga su vida sin volver a ver atrás. No le ponga mente que su papá dijo, que su abuelo dijo, que el fulano dijo, que el sultano dijo. No le ponga mente eso. Si Dios ya le perdonó, usted ya arregló cuenta con Dios. Y entendamos, hermanos, comencemos desde hoy a leer la palabra de Dios todos los días para que sigamos descubriendo la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es nueva, nueva cada día, cada mañana. La misericordia de Dios es buena. Y la pregunta es, ¿cuánto lo creemos? ¿Cuánto creemos en esa misericordia de Dios? ¿Cómo podría la mente humana imaginar a un Dios, dice, como tú? Un Dios que aborrece inmensamente el pecado y que está dispuesto a castigarlo, oiga bien, eternamente, y que a la vez llegue a perdonarlo y a olvidarlo. Y es lo que hace Dios con nosotros, con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. Y Dios quiera, hermano, hermana, que lo creamos con todo el corazón y que Dios nos bendiga.